una muchacha pelirroja sacude la cabeza y sonríe dando las gracias. «Para», gritó Mr. Diamond, sobresaltando a Miss Swiven, que nunca le había oído anteriormente alzar la voz. La muchacha en la pantalla quedó inmóvil y la imagen se oscurece de pronto al producirse el golpe abrasador. «¿Ves esa chica, Star?» «Claro. ¿Puedes decirme algo sobre ella?» Star quedó confuso ante aquella petición aparentemente arbitraria. Presentía que estaba envuelto en algún tipo de problema y cayó en su vieja costumbre de protegerse detrás de la fachada de buen chico, sencillo y campechano. «Bueno, veamos. Posee un buen par de tetas, no queda duda alguna. Un trasero pequeño y compacto, algo flacucha de brazos y de cintura, para mi gusto, pero como mi viejo papá solía decir, cuanto más cerca del hueso, más sabrosa la carne». Soltó una risa forzada en la que el árabe le hizo coro, pues estaba ansioso de demostrar que se hallaba al corriente de lo que se decía. «Star». La voz de Diamond era tensa y uniforme. «Quiero que hagas algo por mí. Durante las próximas horas, intenta decididamente no ser un asno. No quiero que me entretengas y no quiero que adornes tus respuestas con comentarios populares. No hay nada divertido en lo que está sucediendo aquí. Fiel a las tradiciones de la CIA, lo has embrollado todo. ¿Has entendido?» Se produjo un silencio mientras el delegado consideraba la oportunidad de oponerse a esa difamación, pero optó por el silencio. «Star, ¿has entendido eso?» Un suspiro, y repuso con un hilo de voz: «Sí, señor». El delegado se aclaró la garganta y habló con voz casi autoritaria. «Si hay alguna cosa que la agencia puede...» «Star, ¿reconoces a esa chica?», preguntó Diamond. Miss Swiven sacó la fotografía de su carpeta y se acercó por el pasillo hasta Star y el árabe. «¿Quién es?» «Es la chica que está en la pantalla». «Así es, se llama Hannah Stern. Su tío era Asa Stern, organizador de los 5 de Múnich. Ella era el tercer miembro del comando». «¿El tercer?», balbuceó Star. «Pero si nos dijeron que solo había 2 de ellos en el avión. ¿Quién os proporcionó esa información?» «Figuraba en el informe del servicio de espionaje que este sujeto nos hizo llegar». «Así es, Mr. Diamond», interrumpió el árabe. «¿Nuestro servicio de espionaje?» Pero Diamond había cerrado los ojos y sacudía lentamente la cabeza. «Star, ¿estás diciéndome que has llevado a cabo una operación basándote en la información que te proporcionaron los árabes?» «Bueno, nosotros sí, señor», respondió Star débilmente, presentando de aquel modo resultaba un modo de actuar estúpido. Era como confiar a los italianos la organización política o a los británicos el manejo de relaciones industriales. «Me parece», intervino el delegado, «que si hemos cometido un error basado en una información falsa suministrada por sus amigos árabes, a ellos corresponde aceptar una buena parte de la responsabilidad». «Se equivoca usted», replicó Diamond, «pero supongo que ya está acostumbrado.
Ellos no tienen por qué aceptar nada. Ellos son los dueños del petróleo. El representante árabe sonrió mientras asentía con la cabeza. Lo que usted acaba de decir refleja exactamente el pensamiento de mi presidente y mi tío, que a menudo ha comentado que... Muy bien, Diamond se levantó. Estén los tres dispuestos y en contacto. Volveré a llamarles dentro de 1 hora. En estos momentos estoy recibiendo datos ampliatorios. Quizá pueda todavía arreglar el lío que han armado. Se alejó por el pasillo, seguido de cerca por Miss Swiven. El delegado se aclaró la garganta, dispuesto a decir algo, decidiendo seguidamente que la mayor demostración de fuerza se basaba en el silencio. Miró unos segundos a Starr, dedicó un breve vistazo al árabe desestimándolo y luego salió de la sala. Bueno, compañero, dijo Starr mientras se incorporaba de su butaca. Será mejor que comamos algo mientras podamos hacerlo. Parece que la mierda ya ha dado en el ventilador. El árabe rió bajito, afirmando con la cabeza mientras trataba de imaginar a un ardiente simpatizante de los deportes cubierto de estiércol de camello. Durante algún tiempo, la sala vacía quedó dominada por la imagen inmóvil de Hannah Stern, sonriendo desde la pantalla. Cuando el operador comenzó a pasar la película para sacarla, se le quedó atascada. Por encima de la joven se esparció rápidamente un ameba de costra tostada y espumosa que la consumió. Etxebar. Hannah Stern estaba sentada a una mesa del café situado debajo de los porches de la plaza principal de Tardets. Miraba soñolienta los pozos de su café, gruesos y granulados. La luz cegadora del sol se reflejaba en los blancos edificios de la plaza. Las sombras debajo de los porches eran negras y frías. Desde el interior del café, a su espalda, le llegaban las voces de 4 viejos vascos que estaban jugando al mus, acompañados por una letanía de Bach. Paso, paso, allá, Jainkoa, paso, allá, Jainkoa. Esta última frase, pasando por todos los matices de tensión y acento cuando los jugadores fanfarroneaban, señalaban, mentían y clamaban a Dios poniéndole por testigo de la mierda que les había tocado o para que castigara a ese idiota de compañero con el que Dios les había castigado a ellos. Durante las últimas 7 horas, Hannah Stern había estado alternando entre contener con una realidad de pesadilla o flotar en fantasías de evasión entre la confusión y el vértigo. Estaba aturdida por un choque emocional, espiritualmente vacía. Y ahora, al borde de un colapso nervioso, se sentía infinitamente sosegada, hasta un poco soñolienta. Lo real, lo irreal, lo importante, lo insignificante, el ahora, el entonces, el frescor debajo del porche, el calor envolvente de la plaza pública, ahora vacía, esas voces continuas expresándose en el lenguaje más antiguo de Europa. Todo estaba indiferentemente mezclado, todo estaba sucediendo a otra persona, a alguien por quien ella sentía una gran piedad y simpatía, pero a quien ella no podía ayudar, a alguien a quien ya no se podía ayudar. Después de la matanza en el aeropuerto de Roma Internacional, Hannah consiguió de alguna manera llegar desde Italia hasta este café en una ciudad comercial vascuence. Confusa y la mente llena de vacilaciones, Hannah había recorrido 1.500 kilómetros en 9 horas. Pero ahora, cuando solo le quedaban 4 o 5 kilómetros que recorrer, había agotado
toda su capacidad de energía nerviosa. Su reserva de adrenalina estaba vacía y parecía como si fuese a derrumbarse, vencida por el simple capricho de un propietario de café zumbón. Al principio fue el terror y la confusión al ver a sus camaradas muertos de un disparo, una incredulidad neurasténica durante la cual permaneció inmóvil mientras la gente la atropellaba, pasando por su lado, empujándola. Más disparos, fuertes lamentos de la familia de italianos que esperaban a un pariente. El pánico hizo presa en ella en aquel momento. Caminó ciegamente hacia adelante, hacia la entrada principal de la terminal, hacia la luz del sol. Respiraba por la boca jadeante. Los policías pasaban corriendo por su lado. Ella se repetía que tenía que seguir caminando. Se dio cuenta entonces de que los músculos de la parte inferior de su espalda le dolían, agarrotados, anticipándose a la bala que nunca llegó. Pasó junto a un anciano de barbilla blanca, sentado en el suelo con las piernas estiradas frente a él, como un niño jugando. No le vio herida alguna, pero el charco de sangre oscura en el cual el viejo estaba sentado se ampliaba lentamente. No parecía estar sufriendo. Alzó los ojos y miró a Hannah interrogativamente. Hannah no pudo detenerse. Entrelazó su mirada con la del anciano al pasar por su lado y murmuró estúpidamente: lo siento de verdad. Una mujer gruesa del grupo de parientes que esperaban se había puesto histérica, lamentándose y ahogándose. Estaba consiguiendo más atención ella sola que los miembros caídos de la familia. Después de todo, era la mamma. Por encima de la confusión de las carreras y los gritos, una voz monótona anunció la primera llamada para los pasajeros del vuelo 407 de Air France, con destino a Toulouse, Tarbes y Pau. Esa voz de registro ignoraba el caos reinante debajo de los altavoces. Cuando el anuncio se repitió en francés, su parte final llegó hasta la conciencia de Hannah. Puerta número 11. Puerta número 11. La azafata recordó a Hannah que debía poner en posición normal el respaldo inclinado de su asiento. Sí, lo siento. Un minuto después, cuando volvió a recorrer el pasillo de regreso, recomendó a Hannah que se abrochara el cinturón del asiento. ¿Qué? Oh, sí, lo siento. El avión penetró en una nube algodonosa y salió después al límpido azul infinito. El zumbido de los motores, la vibración del fuselaje. Hannah temblaba, vulnerable y sola. A su lado estaba sentado un hombre de mediana edad que leía una revista. De vez en cuando, su mirada se deslizaba por encima de la página y echaba una ojeada rápida a las piernas bronceadas de Hannah, más abajo de su pantaloncito caqui. Hannah seguía aquella mirada sobre ella y se abrochó uno de los botones de arriba de la blusa. El hombre sonrió y se aclaró la garganta. Iba a hablar con ella, aquel bastardo imbécil. Iba a intentar conquistarla, Dios mío. Y de repente se sintió enferma. Corrió hasta el lavabo, arrodillándose en el pequeño espacio y vomitando en el vaso del retrete. Cuando salió, pálida y frágil, impreso en sus rodillas el dibujo del mosaico, la azafata se mostró solícita, pero ligeramente superior, creyendo que un vuelo tan corto como aquel había podido marearla. El avión se inclinó al virar a acercarse a Pau, y Hannah contempló por la ventanilla el panorama de los Pirineos, con sus picos agudos y nevados, en el aire cristalino, como un mar de picos blancos helados en medio de una tormenta, bello y terrible. En algún lugar de allí, en la parte vasca de la cordillera, vivía Nikolai Hell. Si consiguiera llegar hasta Mr. Hell. Solo después de haber abandonado la terminal del aeropuerto y encontrarse de pie bajo el sol con el frescor de los Pirineos, Hannah
se dio cuenta de que no tenía dinero. Abrin era el que llevaba el dinero de los tres. Tendría que hacer autostop y no conocía el camino. Bueno, podría preguntar a los conductores. Sabía que no habría problema en conseguir que la llevaran. Cuando se es joven y bonita y con un espléndido busto. El primer automóvil que la aceptó la llevó hasta Pau y el conductor se ofreció para encontrarle un lugar en donde pudiera pasar la noche. En vez de ello, la joven le convenció para que la llevara hasta los suburbios, indicándole el camino de Tardets. Debía de ser un automóvil con un cambio de marchas muy duro, pues la mano del conductor por 2 veces resbaló de la palanca y rozó la pierna de Hannah. Casi inmediatamente, otro conductor paró. No iba a Tardets, únicamente hasta Olerón, pero podía buscarle un lugar donde pasar la noche. Otro conductor con sugerencias, y Hannah llegó finalmente al pueblecito de Tardets, en donde preguntó la dirección en el café. El primer obstáculo con que tropezó fue el acento local, Languedoc, con la marcada influencia de sultán vasco, que para referirse a una petite cuillère utiliza una palabra de 8 sílabas. «¿Qué es lo que está buscando usted?», le preguntó el dueño del café, desviando la mirada de sus senos para fijarla en sus piernas. «Estoy buscando el castillo de Tsebar, la casa de Monsieur Nicolai Gell». El propietario frunció el entrecejo, miró de reojo los porches hacia arriba y se rascó con un dedo por debajo de la boina vasca que los hombres solo se quitan para irse a la cama o cuando adjudican el juego de rebot. No creía haber oído antes ese nombre. ¿Gel? ¿Ha dicho usted? Podría pronunciar la H a causa de su sonido vascuence. Quizá su esposa lo supiera. Se lo preguntaría. ¿Tomaría alguna cosa la señorita mientras esperaba? Hannah encargó un café que le trajeron, espeso y amargo y a menudo recalentado en un pote de aluminio, la mitad de cuyo peso correspondía a las soldaduras del caldero remendón, a pesar de las cuales seguía goteando. El dueño parecía lamentar el goteo, pero lo aceptaba con un profundo fatalismo. Confiaba en que el café que había goteado sobre la pierna de Hannah no la había quemado. ¿No estaba lo bastante caliente para quemar? Bien. Desapareció en las profundidades del café, ostensiblemente a preguntar por Monsieur Gell. Esto había sucedido hacía ya 15 minutos. Los ojos de Hannah se dilataban penosamente al mirar hacia la plaza deslumbrante, vacía si se exceptuaban los automóviles en caótico desorden, en su mayoría Deutsches con placa de 1964, estacionados de cualquier manera, en diversos ángulos, de acuerdo con la posición en que sus conductores aldeanos habían conseguido detenerlos. Con un ruido ensordecedor de motores, chirridos de engranajes y desprendimiento de gases nocivos, un camión Juggernaut alemán se introdujo penosamente en una esquina, dejando apenas 10 centímetros entre el vehículo y la fachada crepi de los edificios. Sudando, dando frenéticas vueltas al volante y con silbidos constantes de sus frenos de aire, el conductor alemán consiguió introducir el monstruo en la vieja plaza, solo para enfrentarse con la barrera más formidable. Anadeando una junto a otra en mitad de la calle, 2 mujeres vascas de rostro moreno y tosco intercambiaban sus chismes murmurando a través de un extremo de los labios. De mediana edad, rígidas, enormes, avanzaban sobre sus piernas cortas y regordetas, indiferentes a la frustración y a la furia del conductor del camión,
que las seguía arrastrándose y soltando maldiciones y dando puñetazos contra el volante. Hannah Stern no estaba en condiciones de apreciar la escena de esta representación iconográfica de las relaciones franco-germanas en el mercado común, y en aquel momento apareció el dueño del café, su rostro típicamente vasco, iluminado por una súbita comprensión. «Usted está preguntando por Monsieur Hell», dijo a Hannah. «Eso es lo que le he dicho antes». «Ah, si hubiera sabido que era el Monsieur Hell a quien usted estaba buscando». Se encogió desde la cintura, alzando las palmas de las manos en un gesto que significaba que si Hannah se hubiese explicado con mayor claridad, ambos se hubieran ahorrado mucho tiempo. Le dio instrucciones seguidamente para llegar al castillo de Etxebar. Primero, cruzar el Gave de Tardets, R arrastrada y la T y la S pronunciadas. Pasar después por el pueblo de Avense de Haut, 5 sílabas, la H y la T pronunciadas, siguiendo hasta Lichans, no nasal, S pronunciada, y tomando entonces el camino de la derecha hasta las colinas de Etxeber. Cuidado con el camino de la izquierda, que le llevaría a Lig. ¿Está lejos? No, no está muy lejos, pero usted no quiere ir a Lig, de todos modos. Quiero decir a Etxebar. En su estado de fatiga y tensión nerviosa, la formidable tarea de obtener información simple de un vasco resultaba demasiado para Hannah. No, no está lejos, quizá 2 kilómetros después de Lichans. ¿Y a qué distancia está Lichans? El hombre se encogió de hombros. Oh, podrían ser 2 kilómetros después de Avense de Haut. No puede usted equivocarse, a menos que tuerza a la izquierda en el cruce. Entonces sí que se equivocará de pleno. Se equivocaría porque iría a Lig. ¿No se da cuenta? Los viejos jugadores de mus han olvidado su juego agrupándose alrededor del dueño del café, intrigados por la confusión que esta turista extranjera estaba causando. Sostuvieron una breve discusión en vasco, llegando finalmente a un acuerdo de que si la chica torcía a la izquierda, acabaría realmente en Lig. De todas maneras, si así sucedía, Lig no era un mal lugar. No había esa famosa historia del puente de Lig construido con la ayuda de los pequeños seres de las montañas que entonces... «Escuchad», suplicó Hannah. «¿Hay alguien que quiera llevarme en automóvil hasta el castillo de Etxebar?» Hubo una conferencia rápida entre el dueño del bar y los jugadores de mus. Hubo discusión y una cantidad considerable de aclaraciones y puntos sobre las IES. Finalmente, el propietario dio a conocer la opinión de consenso. No. Se había decidido que esa muchacha extranjera, de pantalón corto y con mochila, era uno de esos jóvenes turistas atléticos populares por su actitud amistosa y conocidos también por sus escasas propinas. Por tanto, no había nadie que quisiera llevarla hasta Etxebar, excepto el más viejo de los jugadores de mus, que estaba dispuesto a arriesgarse con la generosidad de Hannah, pero que, desgraciadamente, no poseía automóvil. De todos modos, tampoco sabía conducir. Con un suspiro, Hannah recogió su mochila, pero cuando el dueño del bar le reclamó el pago de la taza de café, Hannah recordó que no tenía dinero francés. Se lo explicó con cierto aire de contrición, tratando de dar un aire cómico a la situación. Pero el dueño del bar siguió mirando severamente la taza de café impagado y permaneció lúgubremente silencioso. Los jugadores de mus discutieron este nuevo giro de los acontecimientos muy animados. ¿Qué? ¿La turista había tomado café sin tener dinero para pagarlo? Probablemente la ley tendría que ver en esta cuestión. Al final, el dueño del café exhaló un susurrante suspiro y miró a Hannah con expresión trágica en sus húmedos ojos. ¿Estaba ella dictándole de verdad
que no tenía los 2 francos para pagar el café, y olvidemos la propina, simplemente los 2 francos para el café. En este asunto había una cuestión de principios. Después de todo, él había pagado el café, él había pagado el gas para calentar el agua, y cada 2 años él tenía que pagar al calderero los remiendos del pote. Él era un hombre que pagaba sus deudas, no como otras personas que podía nombrar. Hannah se debatía entre la irritación y la risa. No podía creer toda aquella comedia fuese provocada por 2 francos. Ella ignoraba que el precio real de una taza de café era de 1 franco. Nunca anteriormente se había tropezado con esa determinada versión de la avaricia francesa, por la que el dinero, la propia monedita, es el centro de toda consideración, más importante que la mercancía, la comodidad o la dignidad. En verdad, más importante que la propia riqueza. Hannah no había tenido oportunidad de saber que, aunque llevaran nombres vascos, las gentes de aquel pueblo se habían convertido en auténticos franceses bajo las presiones culturales corrosivas de la radio, la televisión y una educación controlada por el Estado, en la que la historia moderna está interpretada creativamente para confeccionar ese analgésico nacional, la vérité à la 5e République. Dominado por la mentalidad del petit commerçant, estos pueblos vascos compartían el punto de vista gálico por el que el placer de ganar 100 francos queda reducido a nada ante el intenso sufrimiento por la pérdida de 1 céntimo. Finalmente, dándose cuenta de que aquella estúpida demostración de pena y desilusión no conseguiría arrancar los 2 francos a esta jovencita, el propietario se excusó con una cortesía sarcástica, diciendo a Hannah que enseguida volvería. Cuando regresó 20 minutos más tarde, después de una dramática conferencia con su mujer en el cuarto de atrás, el dueño del café preguntó a Hannah: ¿Es usted amiga del Monsieur Gell? Sí, mintió Hannah, no queriendo entrar en detalles. Entiendo. Bueno, en ese caso, supongo que Monsieur Gell pagará si usted falla. Arrancó una hoja del bloque de propaganda distribuido por Bird y escribió algo en ella antes de doblarla un par de veces, marcando los dobleces con la uña de su pulgar. Haga el favor de entregar esto a Monsieur Gell, dijo a Hannah fríamente. Sus ojos ya no se detuvieron en los senos y las piernas de Hannah. Algunas cosas son más importantes que el romance.